El tema que hemos elegido para el día de hoy es el tratamiento de la prueba prohibida en nuestro ordenamiento procesal penal. Dicho sea de paso a todos ustedes, hace poco estuve en el lugar donde están ustedes ahora. Algún día ustedes podrán estar acá, y esto es todo una vuelta. Ustedes son las personas que definitivamente van a marcar y van a poder responder esa pregunta. Por el momento les voy a dar un breve ejemplo ante qué estamos hablando. Bien, ¿alguien sabe dónde queda la localidad de Cutervo? Cajamarca, muy bien. Es una zona donde existe un conflicto entre lo que es Ministerio Público o Fiscalía y la Policía con justamente las rondas campesinas. Este hecho sucedió en el año 2013. Yo llegué justamente a esa localidad asumiendo una función de fiscal provincial y había detenido, o estaba detenido, un señor más o menos 20 horas. La imputación contra este señor era que había matado a su esposa. El fiscal dice en ese momento, el de turno: tengo solamente 24 horas. Es decir, me queda 4 horas y este señor se abstuvo a declarar. Y no tengo absolutamente ningún elemento más y tengo que notificarlo. Afuera habían casi 400 ronderos que estaban esperando a ver, pues notifícalo. Había un precedente de que un mes antes a un juez le habían agredido, incluso lo habían sacado a pasear en burro a raíz de una mala decisión. Y ahí viene el gran problema. Se vence las 24 horas y el fiscal emite una providencia diciendo: notifico a esta persona porque no tengo elementos, menos para pedirle una prisión preventiva. Los ronderos se molestaron, entraron a la carceleta de la policía, sacaron a este señor a dar una vuelta. Al cabo de 4 a 5 horas viene la ronda con este señor, ensangrentado todo, y el presidente de la ronda dice: señor fiscal, ahora sí pídele prisión preventiva. ¿Por qué? Le habían pegado tanto que este señor había aceptado haber matado a su esposa y, es más, había desenterrado el cadáver. Él mismo había desenterrado el lugar donde solamente él sabía. ¿Y qué le quedó a la fiscalía? Bueno, ante esta evidencia, solicitar prisión preventiva. Hasta ahí no habría problema. El problema está en que nosotros vemos ese tema de prueba prohibida desde 3 puntos de vista. Un punto de vista a raíz de lo que sostiene un abogado. En efecto, puede pelear y decir: señor, ha habido tortura. A este señor incluso le habían sacado 3 dientes. El fiscal dice: bueno, yo no me hago problemas, yo tengo solamente elementos de convicción y a mí la ley no me obliga a que yo separe la prueba prohibida de todos los elementos de convicción, y la labor, en todo caso, complicada es para el juez. El juez podría aplicar alguna teoría de exclusión de esas pruebas ante esta situación. El juez no se hizo problemas y dijo: bueno, prisión preventiva. Y la localidad de Cutervo tiene su sede, que no es en esa zona, es en Jaén. Apelan la prisión preventiva y la sala dice: en efecto, aquí ha habido una violación de los derechos humanos que un Estado constitucional no lo debemos tolerar. Pregunta: ante una situación así, ante una situación donde hay un caso de tortura, en efecto estamos ante la famosa teoría del fruto
del árbol envenenado. Y eso es lo que vamos a tratar en este momento para poder tratar de contestar la pregunta si es que en el Perú, ¿cuál es en todo caso, a qué posición se adhiere el tratamiento de la prueba prohibida? Y para eso yo pido que tengamos en cuenta algunos conceptos. Cuando se llamaba el Bewijsworte, que es un término acuñado con la finalidad de verificar qué es prueba prohibida, tenemos el primer concepto que lo vamos a utilizar, que es la prueba prohibida. Prueba prohibida, llamada así, aquella que viola normas de rango constitucional, es decir, en este caso, como hemos referido, una tortura. El siguiente concepto de la prueba ilícita se refiere a la infracción de cualquier ley, ¿ya? Pero no estamos hablando directamente de una norma constitucional, pero sí puede ser una ley en todo caso, o algún principio que pueda tratarse, por ejemplo, las detenciones irregulares, las violaciones de domicilio, por ejemplo. Otro concepto es la prueba ilegal, sinónimo de lo que es la prueba irregular, donde se viola el procedimiento establecido por ley. Y esto tiene relación con lo que es ya la definición de la prueba irregular, aquella obtenida con violación o vulneración de normas procesales. Por ejemplo, la incautación de un arma a través de un acta y esta acta no ha sido confirmada debidamente. Bien, con estos conceptos previos, nosotros nos preguntamos, entonces, ¿cuál sería la diferencia esencial entre estos conceptos? Y nos damos cuenta de que prueba prohibida se puede llamar, como lo dice una casación, al conjunto, a la denominación general, y los demás pueden ser tipos o subtipos de esta prueba prohibida. Siguiente, por favor. Bien, les aseguro que si ustedes aprenden las reglas de exclusión, que son solamente 3, ustedes van a poder identificar y en todo caso poder en algún momento, aquellos quienes se dedican al área penal, laboral o civil, establecer si se trata o no de alguna prueba ilícita o prohibida y poder en todo caso solicitar nulidades o en todo caso cualquier remedio que permita excluirlas del acervo probatorio. El primer modelo, el modelo gringo, el modelo de Estados Unidos, la Exclusionary Rule. En Estados Unidos, la policía de Estados Unidos tenía bastante eficacia en lo que es combatir el crimen organizado, los casos de drogas, interceptación de cargamentos de droga más que todo. Y es así que aparecen las enmiendas en los fundamentos 4, 5 y 6 de su Constitución. En el Perú, ¿cuántas constituciones hemos tenido? 2. ¿Saben cuántas constituciones ha tenido Estados Unidos desde su creación? Una sola. Y fíjense que ahí es donde nace justamente esta regla. Esta regla nace en la necesidad de decirle a la policía, un momento, señor policía, usted hace su trabajo, pero ojo, hágalo de acuerdo a la Constitución. Pida órdenes, ellos le llaman famosas órdenes de cateo. Entonces se crea con la finalidad no de anular directamente la labor policial, sino de prevenir para que esto no vuelva a ocurrir. Es así, por ejemplo, el caso Miranda. Este fue una persona latina que fue acusada de violación y tortura. A esta persona lo intimidan. Le dicen, si es que tú no confiesas, te va a ir mal, te vamos a lesionar, te vamos a sembrar droga, te vamos a hacer muchas cosas. Y Miranda, que fue un latino, acepta los cargos. Al aceptar los cargos, llega a la Corte Suprema Federal de Arizona y la Corte dice, a ver un momento,
Señor policía, usted cuando lo intervino o le iba a tomar su declaración a este señor, ¿le leyó sus derechos? Y la policía dice, no, en realidad no necesitamos. No necesitábamos leerle sus derechos porque este señor era acusado y se fueron a juicio solo con su declaración. Fue condenado. Sin embargo, el Tribunal de la Corte Suprema Federal estableció lo siguiente, la famosa regla Miranda, y que nace en la quinta enmienda, que es la no autoincriminación. Este señor Miranda fue absuelto porque no se leyeron sus derechos. Y a raíz de eso, toda intervención policial en Estados Unidos tiene que leerse el siguiente texto. Varios lo hemos visto en las películas. Dice, tiene derecho usted a guardar silencio. Cualquier cosa que se diga puede ser utilizada en su contra en un tribunal de justicia. Tiene derecho de hablar con un abogado y que esté presente durante cualquier interrogatorio. Si no puede pagar uno, se le asignará uno pagado por el gobierno. ¿Y le han quedado claros sus derechos? Esa regla Miranda se comenzó a aplicar a partir de ese momento a todas las detenciones. Y esa regla Miranda generó de que este señor Miranda, absuelto, fue condenado posteriormente por otro caso, a 11 años de pena efectiva, sale desde el reclusorio, tiene una pelea con cuchillos con otro sujeto, y este otro sujeto lo mata a este Miranda. El que mata a Miranda es detenido y dice, a raíz de la ley Miranda de quien yo maté, yo me abstengo a declarar. Y ahí es donde prácticamente la propia ley Miranda sirvió en contra de esta misma persona. Y ahí nace la quinta enmienda de la no autoincriminación. Bien, pero ¿qué pasa con este modelo de Estados Unidos? Ha surgido muchas críticas a raíz de este modelo. Siguiente, por favor. Siguiente. En la cual ha generado una cierta condicionamiento a la policía. La finalidad era desanimar a la policía de que tienda a actuar, por ejemplo, sin órdenes judiciales. Y es así que ellos dijeron, bueno, esta regla tiene sus excepciones. Y la primera excepción es cuando este tipo de pruebas, cualquiera que sea, genera o es obtenida por parte de particulares. Es decir, una persona que no tiene que ver ni con fiscalía, ni con policía, ni es agente encubierto, ni ningún tipo de conexión, genera una prueba. Si es que lo hacen particulares, sí vale. La segunda es, si la finalidad de estas reglas es desanimar a que la policía efectúe procedimientos fuera de la ley, ¿qué pasa si, por ejemplo, lo realizan los de la OTAN? Fuera del territorio estadounidense. Entonces, la segunda regla es, si es que se produce por fuerzas armadas que no sean gringas, entonces perfectamente pueden incluirse como una regla o una excepción a la regla. Y el último es cuando el agente actúa de buena fe, pero en este caso la exigencia era que el Ministerio Público pruebe de que aquella persona que obtuvo una prueba ilegal desconocía, como aquí se llama, por ejemplo, la falta de conocimiento sobre esa conducta, pero difícil de que el Ministerio Público pueda probar eso. Entonces esto se prestó para muchas cosas, a tal punto que se consideró de que la policía obtenía pruebas ilícitas diciendo o utilizando el cliché, es que yo desconocía. Entonces, esa fue una de las grandes críticas a este primer modelo, que es el modelo de Estados Unidos. El segundo modelo es el modelo alemán, llamado la teoría de los 3 círculos. Los alemanes tienen este tipo de razonamiento a raíz de un caso en concreto. Es más, un caso que no tenía absolutamente nada que ver con el área penal. Entonces ellos razonaron, ustedes pueden ver un círculo, para los que están arriba creo que es un poco más difícil, pero les explicaré.
El círculo interno, el primer círculo, se hace referencia a que absolutamente ninguna autoridad, ni juez, ni fiscal, ni policía, puede meterse con ese núcleo interno de los derechos. O sea, si tenemos un derecho, por ejemplo, a la libertad, ese círculo interno nadie lo puede quebrar. Es el núcleo intangible, así lo he llamado. Sigue un círculo de color plomo, donde ocurre algún tipo de atentado contra, vamos a llamar, el derecho a libertad, y ahí los alemanes dicen, a ver un momentito, hay una privación a una libertad, hay una afectación a un derecho, pero dicen, nosotros lo vamos a resolver utilizando lo que dicen los gringos, el pounding test, o sea, el test, en todo caso, de la proporcionalidad. Vamos a medir si más importante era el sacrificio de ese derecho o finalmente obtener algún tipo de verdad. Entonces ahí aplican la famosa ponderación judicial. Entonces esta segunda esfera que envuelve a algún derecho, en definitiva sí se puede utilizar, por más de que pueda ser considerado ilegal. Sí, esa es la respuesta, que sí. Pero siempre y cuando el juez sopese entre esos dos derechos, ¿cuál es el más importante? Y el tercer círculo, el círculo en color celeste, que es de admisión ilimitada. Los alemanes dicen que respecto a eso, al tercer círculo, no interesa hacer ningún tipo de test, porque simplemente esta esfera es perfectamente admisible y no hay ningún derecho absoluto. Perfecto, siguiente, por favor. Entonces le agregan otro tipo de matices a esta regla de valoración de las pruebas, y se tiene en cuenta de que en el fondo lo que estaban haciendo era un test de ponderación para verificar esta regla. Siguiente, por favor. Y llegamos al modelo español. El modelo español, llamado doctrina de la conexión de la antijuridicidad. Los españoles toman en cuenta, para desarrollar esta teoría, el caso 114-1984, en el cual el Tribunal Constitucional interdictó la admisión de pruebas sobre un caso estrictamente laboral y declaró ilegal una prueba, tomando en cuenta los siguientes conceptos. Digamos que de todos los análisis, tanto el norteamericano como el alemán, el español era hasta ese momento el más radical, tanto así que llevó a una reforma judicial y de incluirla en la Ley Orgánica del Poder Judicial Español, el artículo 11.1, con el siguiente texto: no surtirán efectos las pruebas obtenidas directa o indirectamente violentando los derechos o libertades fundamentales. Es decir, no había ni siquiera una posibilidad de poder utilizar algún tipo de prueba, o medio de prueba, o fuente de prueba, o órgano de prueba, cualquier denominación, que haya violado algún tipo de derecho. Sin embargo, esta teoría siguió evolucionando, y es así que, como se puede ver del texto también de esta reforma judicial, era la utilización de la teoría del fruto del árbol envenenado. Siguiente, por favor. Pero ¿qué pasó después? Después, el Tribunal Español vio de que esto era simplemente un vacío, o sea, solamente decir que por una violación o una infracción de tipo legal podía venirse abajo investigaciones grandísimas, como por ejemplo lavado de activos. Entonces propugnaron este cambio, de decir que, bueno, la violación de estas reglas, o sea, de este artículo 11, inciso 1, solo puede pedirse a tipo de nulidad y finalmente resolverse por un juez. Entonces ya el texto del artículo 11, que decía que quedaba excluida cualquier tipo de prueba ilegal o irregular, ya quedaba entonces con una posibilidad de que solo puedan pedir la nulidad del que se sienta agraviado. Y es así que aparece, para complementar la doctrina de la conexión de antijuridicidad,
en el razón de que el tipo de prueba, o no toda prueba que viola derechos debe excluirse. Entonces, vemos de que este modelo sí permitía que las excepciones sean amparadas para cierto tipo de casos. Siguiente, por favor. Bien, ¿y qué pasa en el Perú? Lo que pasa en el Perú, estimados futuros colegas y colegas, es que no tenemos una adhesión a un sistema o no tenemos una teoría definitiva. Y se lo voy a comentar más o menos así. La Constitución Política del Perú, en el artículo 2, dice que toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de sus comunicaciones, documentos, telecomunicaciones, etcétera, y los obtenidos con violación de ese precepto legal no tienen efecto legal. Primer punto de partida de la Constitución: no tiene efecto legal. Vamos a ver si es cierto más adelante. Siguiente, por favor. El literal H del artículo 24 de la Constitución nos establece de que toda persona tiene derecho, punto 24, literal H, nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica, física, ni ser sometidos a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. ¿Recuerdan el caso con el cual iniciamos? A raíz de lo que aparece en el texto constitucional, ¿qué debió hacer en todo caso la policía, fiscalía, juez y sala? Lo que debió hacer fue desechar ese tipo de prácticas. Sin embargo, a raíz de esa tortura se obtuvo confesión, a raíz de esa tortura hubo levantamiento de cadáver, a raíz de esa tortura hubo certificado de necropsia, a raíz de esa tortura hubo pruebas biológicas, confesiones, actas de ronda que finalmente determinaron la condena de esta persona. Pero, según la Constitución, nadie puede ser sometido a esto, bajo sanción de nulidad. Siguiente, por favor. El título preliminar del Código Procesal Penal establece de que todas las pruebas deben ser obtenidas directa o indirectamente sin violar ningún tipo de derecho fundamental, lo que se llama la legalidad de la prueba. Y el artículo 159 refiere más o menos lo mismo de lo que estamos hablando. Es decir, que no se puede utilizar ningún tipo de prueba ilegítima, ninguna. ¿Será cierto? Siguiente, por favor. La Corte Interamericana, artículo 8.2 de la Convención Interamericana, exige que toda persona no puede ser condenada mientras exista prueba plena de su responsabilidad. Y si no hay esta, debe ser absuelta. ¿Será cierto? Siguiente, por favor. La Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 11. Se prohíbe toda injerencia arbitraria o abusiva en la vida de las personas, enunciando diversos ámbitos de la misma, como la vida privada de sus familias, sus domicilios, etc., así como también la inviolabilidad del secreto de las comunicaciones. Todo este marco que yo les estoy refiriendo están contenidos en cada una de las sentencias que analiza la prueba ilícita. Vamos a ver si es cierto también. El Tribunal Constitucional tuvo un primer acercamiento a este punto, que fue en la sentencia 2333-2004-HC, partida TC. Refirió que el artículo 2 de la Constitución, cuando establece que la invalidez de las declaraciones obtenidas mediante el uso de violencia en sentido lato tiene como fin enervar el valor jurídico de aquellas revelaciones o exposiciones. Eso es en teoría, señores. ¿Por qué? Porque al siguiente pasamos a analizar los casos. El primero de ellos. Ustedes recuerdan el caso de los petroaudios. En el caso de los petroaudios hubo un chuponeo ilegal y hubo una condena a quienes efectuaron ese chuponeo ilegal. Bien,
¿Qué nos dijo en primer término el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional, en un habeas corpus que resuelve, declarando finalmente improcedente el habeas corpus en favor de estos señores Quimper, establece que nadie puede utilizar este tipo de pruebas sin autorización judicial. Y hace referencia que aún los medios de comunicación no pueden difundir este tipo de pruebas. Y que la persona agraviada tiene todo el derecho de pedir el resarcimiento de los daños por estas publicaciones. Entonces vemos, en primer término, que el Tribunal Constitucional se para fuerte ante este tipo de prácticas y dice: no tienen ningún efecto legal pruebas producidas con violación de derechos. Muy bien, eso puede significar en todo caso de que ya podemos tener una primera respuesta. O sea, en el Perú está prohibido este tipo de prácticas. ¿Será cierto? El caso de Nadine Heredia. Nadine Heredia interpone una tutela de derechos ante el juez Concepción Carguancho, pidiendo la exclusión y toda eficacia probatoria de esas agendas, porque según ella y según la fundamentación de esta tutela de derechos, esta agenda le fue hurtada. Es decir, se cuestiona el ingreso como material probatorio de estas agendas. ¿Qué le dice el juez? A mí me puede decir de que cuestiona la legalidad del ingreso a estas agendas. Pero ojo, que eso no impide de que usted sea investigada, así que continúese infundada la tutela de derechos. ¿Por qué? Porque sobre eso se puede hacer pericias, se puede solicitar declaraciones testimoniales, se puede confrontar el contenido con algún otro tipo de prueba. Entonces, ¿no que eran excluidas de plano, como dice el Tribunal Constitucional? Esta tutela de derechos se apela y la Sala Superior confirma infundada la tutela de derechos. Entonces tenemos posición del Tribunal Constitucional: ese tipo de pruebas con violación de derechos no vale. Posición del Poder Judicial: ese tipo de pruebas sí valen. ¿Por qué? Porque solamente te están investigando. Entonces nos preguntamos, ¿a quién hacemos caso? Inicialmente todos aquí vamos a ser abogados. Más allá si luego optan por Ministerio Público, o Fiscalía, o Poder Judicial, o Defensoría Pública, no sabemos. Pero inicialmente lo que vemos es que hay dos tendencias bien marcadas en estos casos. Bien, el siguiente es el caso de Serpost. Una empresa nacional que es Serpost le proveyó a todos sus usuarios correos electrónicos para que puedan ser manejados de manera personal y de manera institucional. El jefe de Serpost un día dice: bueno, quiero saber qué está pasando con el contenido de estas comunicaciones, y descubre que uno de sus empleados enviaba material pornográfico en cadenas. Ante esto, informa al área jurídica y este señor se le despide por falta grave. Este señor sigue todo el procedimiento de agotar la vía interna, va al proceso, a la acción de amparo directamente, y en la acción de amparo pierde primera, segunda instancia, se va en agravio de RAC, y el Tribunal Constitucional dice: a ver un momentito, ¿estos correos de quiénes son? Bueno, dice, Serpost les proveyó de los correos. Ya, muy bien. ¿Y para qué era utilizado estos correos? Enviar informaciones, comunicados entre las personas que trabajan. Ya, muy bien. Y dentro de esos comunicados, esas personas que utilizaban podían mandar temas
personales o íntimos? La respuesta era que sí. Porque no por el hecho de que te envíen un correo institucional significa que no puedas escribir, por ejemplo, a tus hijos. Perfectamente se puede, igual que las universidades te proveen un correo y puedes, si quieres, enviar las fotos que quieras. Entonces el Tribunal Constitucional dijo, entonces estás afectando o estás violando el derecho de una persona por el hecho de que tú dominas un correo, le diste un correo. Entonces, si es así, inconstitucional la forma de adquirir ese medio probatorio, inconstitucional el despido y por lo tanto revóquese la decisión y este señor volvió a trabajar. Entonces vemos de que esta extensión del uso o del manejo de la prueba prohibida no solamente es para el tema penal, perfectamente iba al tema laboral, porque en efecto había una violación del contenido en todo caso, de las comunicaciones. Finalmente, para que entre el doctor Benji, si nos ponemos a analizar qué casos relevantes ahorita se están viendo. Seguramente el doctor va a tratar un caso interesante, como es el caso de la prisión preventiva de la señora Keiko. Pero en todos los análisis que realiza Tribunal Constitucional y Poder Judicial encontramos el test de ponderación. En el caso de las telecomunicaciones, aquellas que se realizan con chuponeo, sin chuponeo, el Tribunal Constitucional ha venido utilizando el caso Escher y otros versus Brasil. ¿Qué significa o qué reglas nos permiten esta sentencia? Escher y otros versus Brasil. Significa que si usted y yo nos comunicamos por teléfono, usted, el audio que conversa conmigo, lo presenta a una fiscalía. Yo puedo decir, oiga señor, pero no hay autorización judicial para que me intervenga. El caso Escher dice que si uno de los dos que interviene ha permitido que este audio sea conocido, es perfectamente válida la valoración de este medio. Segundo, si ninguno de los dos prestó consentimiento, entonces ese tipo de pruebas no valen. Así de sencillo. Y el otro, que es el test de ponderación, que viene tomado de una sentencia del Tribunal Constitucional, especialmente cuando se refiere a qué es lo que se va a decidir, por ejemplo, en las prisiones preventivas, o en todo caso, valorar si lo que se prefiere es hallar la verdad versus la privación de una de las libertades de una persona, establecen que debe utilizarse el test ponderativo. Idoneidad, necesidad y proporcionalidad. De tal manera que si podemos encontrar una respuesta a que si en el Perú hay un tratamiento definitivo para el tema de la prueba prohibida, la respuesta provisional es que no. Veremos aún cómo se resuelven estos temas que vienen en camino, estos temas que aún no han sido tratados, estos temas que en definitiva vienen cuestionando cuál es la función en todo caso del juez, si puede excluir algún tipo de prueba o simplemente quedará en alegaciones. Por lo demás, colegas, considero que estamos un poquito contra el tiempo, viene el doctor y por lo pronto esto es todo lo que he tenido que exponer el día de hoy.